Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio del programa Haiku Político, en el cual se enterarán todo sobre política de una forma sencilla, didáctica y al alcance de tu valioso tiempo limitado. En este segundo episodio contaremos con 3 bloques. En el primero hablaremos de las noticias electorales que han acontecido en esta última semana. Para nuestro segundo bloque explicaremos sobre el proceso e importancia de elaborar un plan de marketing político y ahondaremos sobre la necesidad de contar con un diagnóstico estratégico en una campaña electoral. Además, analizaremos el perfil del candidato George Forsyth a través del instrumento FODA. Y en nuestro último bloque recibiremos información adicional para elaborar un plan de marketing político a cargo del consultor Renato Herrera. Ahora las noticias más candentes. Elecciones 2022. Estos son los plazos por vencer del cronograma electoral. La OMP tiene hasta el 24 de julio para realizar el sorteo de los miembros de mesa para los comicios. El 3 de agosto vencerá el plazo para retirar candidatos o presentar las renuncias de estos. Ese mismo día, el Jurado Nacional de Elecciones publicará las fórmulas y listas de candidatos que han sido admitidas. El 2 de octubre se celebrarán los comicios regionales y municipales. OMPE selecciona ciudadanos que participarán en el sorteo de miembros de mesa el 22 de julio. Fueron seleccionadas las personas que están aptas para integrar la mesa de sufragio que funcionarán el 2 de octubre, durante las elecciones regionales y municipales del presente año. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, o conocidos como OMPE, seleccionó a 25 ciudadanos para cada una de las 84.323 mesas de sufragio, entre los cuales serán elegidos los miembros de mesa mediante un sorteo público que se llevará a cabo el 22 de julio. Jurado Nacional de Elecciones confirma la exclusión de la candidatura del Partido Morado a la alcaldía de Lima. El Jurado Electoral Especial rechazó la lista de morados debido a que no aceptó la solicitud de reemplazo de Elsa Almendra Rodríguez Valverde, quien sustituiría a la renunciante candidata regidora Lisset Meléndez Vargas. Al no admitir la inclusión de Rodríguez Valverde, dicho tribunal sostiene que la agrupación no cumplió con la cuota del 20% de candidatos jóvenes que establece la Ley de Elecciones Municipales. Por esta razón se declaró infundado la apelación que presentó el Partido Morado, con lo cual quedó excluida la candidatura a la alcaldía de Lima Metropolitana a Guillermo Flores Borda. Ahora pasaremos a nuestro segundo bloque, en el cual trataremos sobre el proceso e importancia de elaborar un plan de marketing político. ¿Qué es el plan de marketing político? Para el autor Roig, en el año 2014, sostuvo que el plan de marketing es una propuesta. Asimismo, es una herramienta que ayuda a identificar objetivos políticos, estrategias y tácticas políticas que sirven en el trabajo de una campaña política. Para diseñar un plan de marketing político con éxito, se debe de reflexionar, pensar y saber en qué contexto político se va a desarrollar el trabajo, el análisis del candidato, quiénes son la competencia política, el mercado electorado, así como también conocer quiénes son los votantes o electores. Ahora bien, debemos saber cuál es la importancia del plan de un marketing político. La importancia de elaborar un plan de marketing político radica en la construcción de un diseño estratégico de la campaña mediante el estudio detallado del electorado, conocer al detalle la demanda política, y por medio de la comunicación política se busca que la oferta del candidato satisfaga lo mejor posible esa demanda del electorado. Ahora les comentaré sobre el proceso de elaboración del plan de marketing político, las cuales cuentan con las siguientes partes. El primero es el contexto político, en donde se va a estudiar la situación actual del país y las circunstancias por las que atraviesa este en base a un análisis del macroentorno llamado PESTEL, el cual será la unión del factor político, el factor económico, el factor sociopolítico, el factor técnico, ecológico y también el factor legal. Asimismo, va a ser muy importante el monitoreo de los diferentes medios de comunicación
donde se va a recepcionar la información de coyuntura nacional o local de diversas fuentes, lo que permitirá también estar informado, obteniendo un conocimiento adicional al de su competencia, lo cual va a sacarle también una ventaja competitiva a su candidato opositor. Y en esta nueva información también le permitirá ajustar las campañas políticas en base a la necesidad de su público objetivo. En la segunda parte tenemos al análisis del candidato. En esta parte se va a estudiar el perfil, antecedente y experiencia del candidato con el objetivo de que pueda construir una imagen frente a su público objetivo y a los medios de comunicación para que esto pueda ser difundido. Para ello se utilizan diferentes tipos de arquetipo como guía de organización. Uno de ellos va a ser el FODA, en el que se analizará los aspectos negativos y también positivos del partido político del candidato. Como segundo arquetipo tenemos a los matrices EFI y F, los cuales serán herramientas que permitirán realizar una revisión interna y externa para entender las fortalezas y sus debilidades. Como tercer arquetipo tenemos al mapa de empatía, en el que se conocerá la percepción del público objetivo respecto a los diferentes problemas públicos. En tercer lugar tenemos a los competidores. En este apartado es importante que el equipo que elabore el plan de marketing político de un candidato pueda identificar a los candidatos opositores, los cuales serán los competidores en la contienda electoral de la cual está participando. Por ello, luego del análisis y construcción de su imagen, es importante que su equipo también analice a sus competidores, lo que va a implicar el estudio de la fortaleza y debilidades de estos, con el objetivo de saber qué ventaja competitiva o en qué puede destacar frente a los demás candidatos. En cuarto lugar, tenemos al público objetivo. En este apartado, el plan de marketing político se enfocará en utilizar técnicas de investigación de mercados y de segmentación para que pueda definir su público objetivo y pueda identificar cuáles son las necesidades y sus expectativas. Esto va a tener el objetivo de tener en consideración en el momento de armar su plan de gobierno. Para ello se van a apoyar de instrumentos de recolección de información, como por ejemplo las entrevistas, las encuestas, focus group y entre otros. Después de conocer sobre qué trata el plan de marketing político, que es parte del marketing estratégico, nos centraremos en analizar el primer paso de toda campaña estratégica, que es realizar un diagnóstico de la coyuntura con el objetivo de conocer en qué contexto se va a posicionar nuestro candidato. ¿Para qué? Para tener conocimiento sobre todos los factores relevantes que pueden influir en el resultado de la elección. Para ello necesitamos el estado de la opinión pública y la información social, económica y política. Tenemos herramientas como el estudio de la opinión pública que se da a través de encuestas, pero también hacemos uso de estadísticas, de fuentes confiables para tener una imagen de la realidad actual. Ahora, para conocer específicamente la opinión pública del electorado, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los temas que movilizan la opinión pública del electorado? ¿Cuáles son los problemas y demandas del electorado que definen el comportamiento electoral? Por ejemplo, pueden ser problemáticas como el desempleo, la inseguridad ciudadana, la corrupción, entre otras problemáticas que el electorado considere importante a resolver en dicha coyuntura. Si queremos conocer esta información, podemos considerar la opinión data que hace Ipsos, que es una institución que se encarga de hacer la investigación de mercados, en el cual en febrero, mes pasado, publicó pues una pregunta a la ciudadanía que consistía en cuáles son los aspectos que debe priorizar el presidente Castillo durante el presente año. Más del 60% de los encuestados respondieron que la lucha contra la delincuencia o inseguridad ciudadana es una de las problemáticas a resolver. Y la generación del empleo o reactivación económica ocupó el segundo lugar con un 46%, seguido por la lucha contra la corrupción con un 44%. Incluso podemos observar estos resultados por ámbito y región. Por ejemplo, en Lima, el 66% de la población considera la inseguridad ciudadana como una problemática que debe ser atendida inmediatamente.
Con esta información, como pueden ver, podemos obtener un panorama general de las demandas del electorado. En cuanto al diagnóstico social, económico y político, podemos realizarlo analizando lo siguiente. En el contexto político, podemos observar la agenda pública o identificar cuáles son los temas en discusión en los medios de comunicación. También podemos observar cuáles han sido las últimas acciones del gobierno y de la oposición. Podemos también escribir o identificar cuál ha sido la crisis o hechos públicos que han tenido fuerte repercusión pública. Un ejemplo de ello son las acciones que viene realizando el gobierno en el último mes, que son pues las acciones del trabajo de la Policía Nacional del Perú frente a la problemática de la inseguridad ciudadana, así como también la situación migratoria de los extranjeros residentes en el país, en especial los venezolanos migrantes. Entre otros temas que se vienen abordando, también figura el informe de la viruela del mono a nivel nacional, también las vacunas contra la COVID-19 frente a la cuarta ola. Del mismo modo, también se tiene el tema de adquirir y comercializar fertilizantes químicos en favor de los productores agrarios. También se está viendo el proyecto de ley que permita garantizar la prestación de servicios educativos en las instituciones públicas de educación básica a nivel nacional y los informes también sobre el proceso de compra de fertilizante para atender la campaña agrícola 2022-2023. Otro de los puntos es, por ejemplo, el financiamiento del gobierno, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para brindar atención alimentaria complementaria a personas en estado de vulnerabilidad, con el fin de mitigar los efectos del incremento de precios en la canasta básica familiar que ha sido producto de la crisis mundial. Ahora, en el otro punto del contexto económico y social, podemos analizarlo de la siguiente forma. Podemos observar cuál es la situación de los principales indicadores económicos y sociales. ¿A qué nos referimos con esto? Ver el tema de la desocupación, la actividad comercial, la actividad industrial, los conflictos sociales, entre otros aspectos. También podemos observar la historia de la comunidad y dentro de esta historia observar cuáles son las problemáticas estructurales de determinada región o localidad. También podemos ver cuáles son las actividades económicas predominantes, sea comercial, sea industrial, agropecuaria. Otro de los puntos importantes es observar las características de la vida cotidiana de la población en determinada región o localidad. Puede ser su estilo de vida, qué se consume, qué hace la gente, cuál es el clima, las costumbres, la comida, qué actividades desarrolla la juventud. Una de las situaciones que son bien sonadas y está dentro de los conflictos sociales es el tema del paro de transportistas, que vienen realizando movilizaciones y demandando aspectos como bajar el precio del combustible con un subsidio por parte del gobierno, la evolución de un porcentaje de los peajes, un cronograma para actualizar las licencias de conducir, entre otras demandas. Lo importante de este punto y de todo lo que se ha venido explicando es que hacer un diagnóstico de la coyuntura nos va a permitir mantener una propuesta diferenciada para competir electoralmente. Para dicha propuesta se debe sintonizar de alguna medida con las expectativas de los electorados. He ahí la importancia de conocer cuál es la opinión pública. De lo contrario, el mensaje de nuestro candidato carecerá de interés para los electores. He ahí la importancia de hacer un diagnóstico, conocer la opinión del electorado y también conocer la coyuntura electoral, política, económica y social. Para finalizar este segundo bloque abordaremos otro de los elementos importantes dentro del marketing político, que es el perfil del candidato. En esta línea hemos tomado como ejemplo al candidato George Forsyth de Somos Perú, y en este segmento hablaremos de sus antecedentes, experiencia, formación académica, imagen frente al público, situación del partido y un análisis a través del instrumento FODA del candidato. Bueno, Forsyth tiene 38 años, nació en Caracas, Venezuela, según la información que consigna en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, él ha ganado la alcaldía de La Victoria representando a Somos Perú y es conocido por su carrera deportiva en el Club Alianza Lima.
Como otro apartado de los antecedentes, tenemos que él asume interinamente la alcaldía de La Victoria en el 2014, cuando el entonces burgomaestre Alberto Sánchez Aizcorbe solicitó una licencia para postular en las elecciones para la Municipalidad de Lima. Luego en el 2018, Forsyth ganó la alcaldía de La Victoria representando a Somos Perú. Asumió el cargo del burgomaestre en el 2019, pero renunció a este el año pasado para que pueda postular a la presidencia de la República. En el apartado de la imagen frente al público, tenemos que Forsyth es un candidato joven, se demuestra muy carismático, con aparente ganas de trabajar, se identifica con la juventud, el deporte y también con las fuerzas militares. Finalmente, en el apartado de la situación del partido, tenemos a Somos Perú como un partido político vigente, además que toma la candidatura de Forsyth de manera positiva, en parte por tratarse de un ex representante a la alcaldía de La Victoria con su partido, además también de ser un candidato único a sus elecciones internas. Y es entonces en base a todos estos apartados que podemos construir un análisis FODA del candidato en las cuales estarán delimitados sus fortalezas y debilidades por el lado interno, y de forma externa estará delimitados las oportunidades y amenazas tanto de él como candidato, así como su partido político, ¿no? Y como lo podemos ver de forma representativa en el cuadro que se presenta en pantalla. Ahora en nuestro último bloque para este segundo episodio tenemos con nosotros a un especialista en la materia. Por ello le damos la bienvenida a Renato Jesús Herrera, quien es politólogo, community manager, diseñador, consultor político digital, fundador y gerente de Poderis, empresa de consultoría y capacitación. Bien, nuestra primera inquietud es saber si, en base a tu experiencia también, ¿qué aspecto consideras importante al momento de realizar el proceso de construcción de perfil de un candidato en la política? Bien, bueno, esto de la construcción del perfil del candidato es en base a un plan, pero hay una frase que siempre me gusta. Como electorado tenemos el candidato que nos merecemos. Entonces, si el electorado nos pide que el candidato debe tener agallas, debe tener valentía, nosotros preparamos y construimos al candidato. Es decir, antes de iniciar un plan, antes de iniciar una campaña, nosotros hacemos lo que se llama la estrategia cero. ¿Qué es la estrategia cero? Es el paso fundamental y principal para armar un perfil. Es decir, tenemos que ir al lugar, ya sea cualquier circunscripción, distrital, provincial, regional, lo que gustes, y averiguar qué es lo que pide el electorado, cuáles son sus intereses, sus gustos. Un punto a seguido. El 90% de los libros de metodología comienzan con investigación. Entonces, nosotros también debemos hacer esta investigación para construir un perfil. Como te digo, si la gente pide, si en Lima, por ejemplo, la gente pide que el presidente, que las autoridades tengan pantalones, tengan las agallas para defendernos de la delincuencia, tener obras, ¿qué es lo que hacemos nosotros en imagen política, en relaciones públicas? Es construir a un candidato, darle las herramientas para que afronte estas situaciones a base de estrategias, de metodologías, de propuestas, y es en base a eso cómo se crea un perfil de candidato. O sea, es potenciar y es darles a la audiencia lo que pide y lo que necesita. Y es para eso que nosotros estamos, para construir un perfil de candidato. Pero siempre hay que mantener su identidad. Nunca hay que exagerar más de la cuenta, porque al fin y al cabo, si ponemos algún candidato que es netamente falso, pues simplemente va a llegar a ser lo mismo. Es por ese lado los que puedo considerar aspectos, por decirlo así, primordiales para crear un perfil de un candidato. Bien, y si hablamos de la imagen de un candidato, porque suele suceder que están también involucrados en denuncia de distintos tipos o situaciones que no son favorables para su imagen frente al electorado. En ese sentido, ¿cuáles consideras que son las estrategias para mermar esta situación desfavorable en el candidato? Como lo habías mencionado, quien te habla es politólogo y a la vez fundó una empresa llamada Poderis.
De por sí nosotros y mi persona y el equipo no tomamos campañas, candidatos que estén cuestionados o que tengan denuncias con violación, agresión, todo eso, porque lo que nosotros tratamos es de profesionalizar las campañas. ¿Qué tiene que ver profesionalizar las campañas? Desde el que te maneja las redes sociales, que sea un profesional, pero a la vez de llevar a una autoridad, es que esté limpio. Y si no está tan limpio, pues simplemente que esas denuncias no sean tan perjudicables. Pero te digo que desde nuestro punto de vista no tomamos candidatos cuestionados con denuncias, pero sé que hay empresas y hay consultores que lo toman, pero esto ya es un tema de ética y tal vez si lo puedan ver como lado económico, pero las estrategias que le hacen al candidato para rehacer eso es básicamente campañas negras. ¿Y qué es la campaña negra? Si a ti te están atacando por, no sé, denuncias de violencia familiar, este candidato y su equipo viene a hacer lo mismo con los demás candidatos. ¿Por qué? Porque no tienen más argumentos. Entonces, la estrategia que realizan ellos es copiar ese insumo negro y plasmarlo a los demás candidatos. Porque podrás ser un excelente profesional, lo que gustes, incentivar proyectos, pero créanme que las campañas negras de hacerles y perjudicar a los candidatos siempre está de más de los otros. Entonces, por lo general, no hay estrategia definida, pero si algo quieres tapar esos fantasmas que te persiguen, es simplemente con las ideas, con las propuestas. Algo de relleno, tus visitas a las bases, caminatas, puedas mejorar tu imagen digital, cambiar ese chica a la población. Hay que recordar que hay un cierto porcentaje que el elector se olvida de algunas cuestiones. Puedes ahí aprovechar a base de darles tal vez, por eso es que necesariamente hay un estudio. Por ejemplo, si estás con denuncias, violaciones y tienes un público que te odia, pero hay un público que te acepta y está en duda, a ese público hay que fidelizarlo, hay que darle, no sé, primero la investigación de qué es lo que necesita y ofrecerle esa propuesta de llegar a ser autoridad. Si lo cumples ahí, pues créame que en los demás sectores se va a ir olvidando ese recelo, ese enojo que se tiene como por tus fantasmas del pasado, como se dice. Vaya a finalizar, en tu opinión, ¿qué estrategia generalmente utilizan los candidatos en una campaña para destacar entre sus oponentes? Bueno, como estas inquietudes han sido básicamente de un plan de marketing, entonces las estrategias estamos a 2 meses de las elecciones, estamos en campaña agresiva. Las estrategias, y voy a hablarlo de manera presente, las estrategias ahora, hoy por hoy, son las propuestas. Es decir, es defender tus propuestas bandera, es si el candidato tal ofrece esto, tú tienes la estrategia y tú tienes, ¿cómo decirlo? La valentía o la energía de decir que tu propuesta es mejor que esta. Entonces, a manera de resumen, la única estrategia que les queda a los candidatos hoy por hoy es en base a propuestas a mejorar, no sé, el embellecimiento de tu distrito, las obras, la delincuencia, el tema de COVID, el tema de la pandemia. Por ahora los candidatos están en el norte, por ejemplo, están haciendo un poco de la vista gorda, como se dice, porque no quieren tocar estos temas. Incluso si les hablas a los candidatos de diferenciarse y hablar de, por ejemplo, temas delicados como es la comunidad LGTB, esos temitas, pues los candidatos simplemente tratan de disimular esto. Entonces, si quieres diferenciarte de los demás, es a base de propuestas, pero propuestas fundamentadas, propuestas en base en estudios, estadísticas, para diferenciarte de los demás, porque al fin y al cabo, tus logros, los estudios que has tenido van a ser un plus, sí, pero si le das, como te lo dije al inicio, si le das lo que la gente necesita, en base a propuestas reales, pues vas a tener un buen resultado de cara a estas elecciones que se vienen.